Entonces continuamos con un ejercicio de morfismos. Y bueno, vamos a ver. Entonces en el ejercicio 39 nos dice sea f de r en S un morfismo de anillos nos dice demuestre que f induce un morfismo de anillos f mayúscula de las matrices de tamaño n por n con coeficientes en R en las matrices de tamaño n por n con coeficientes en S. Entonces, pues vamos a definir el morfismo de anillos. Entonces, bueno, tenemos que definir una asignación de las matrices de n por n con coeficientes en R en F. Entonces tomemos aquí una matriz R11, R12, R1n, R21, R22, R2n. Vamos a aumentar un poco. R2n. Así está Rn1, Rn2 hasta Rnn. ¿Y a dónde la vamos a mandar? Pues la vamos a mandar a la matriz FR11, FR12, FR1n. Aquí sí está FRN1, FRN2. Hay que aplicarle F en cada entrada. Entonces, si utilizamos la notación compacta, o sea, una R, o sea, la matriz, o sea, si consideramos la matriz, digamos, A, cuya entrada la podemos pensar como A y J. Entonces le estamos mandando a la matriz F de A, cuya entrada es F de A y J, ¿no? O sea, esa es a donde la vamos a enviar. Entonces, así vamos a definirlo como F de A y J igual a F sub A y J, ¿no? Así. Entonces, vemos que F es un morfismo de anillos. Entonces, sean A y J y B y J en las matrices de tamaño n por n con coeficientes en R. Entonces tomamos esas dos, tomamos dos y bueno, entonces pues vamos a ver F de A y J más B y J, pues por definición de suma de matrices es A y J más B y J, ¿no?
Y aquí por definición del morfismo, pues es la matriz F de A y J más B y J. Ajá. Y como F es morfismo de anillos, al ser F morfismo de anillos, pues aquí va a ser F de A y J más F de B y J. Ajá. Y esto va a ser, o sea, y ahora estamos utilizando que es la suma de matrices es entrada, entonces es F de A y J más F de B y J. ¿Mm? Y esto es F de A y J más F de B y J. Entonces con esto obtenemos que es un morfismo. Ese morfismo respeta sumas y vamos con los productos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hace con A y J por B y J. Ajá. Entonces este de aquí va a ser igual a F de C y J, ¿no? Donde este va a ser igual a, este nos va a mandar a la matriz F de C y J. Hay que recordar cómo es el producto de matrices, o sea, C, donde C y J, pues recuerden que es el producto de la del renglón I, o sea, que están las matrices A, la matriz A y la matriz B, y nos fijamos en el renglón I y y la columna J, ¿no? Ese renglón I y columna J. Entonces aquí está todo es A I A11, A21, entonces aquí es AI1, AI2, así AIN, y acá es B, aquí es B1J, B2J, así BNJ, ¿no? Entonces este producto, este producto va a ser igual a una suma de A y T, B, T, BT, ¿cómo se llama? BTJ, ¿no? Desde T igual a 1 hasta N. Bueno, entonces vamos con morfismo de anillos. Muy bien, entonces ya vimos que F de A y J, B y J es igual a F de C y J, ¿no? Donde y esto finalmente nos da F de C y J, pero ya vimos que C y J es una suma desde T igual a 0 hasta N de A y T por B T J. Ajá. Y bueno, ahora como este es un morfismo de F, es un morfismo de anillos, respeta sumas y productos. Entonces esto es la suma desde T igual a 0 hasta N de F de A y T por F de B de J. ¿Y eso quién es? Pues eso si lo reordenamos, o sea, si nos damos cuenta, ese va a ser el producto de las matrices F de A y a ver, control Z, F de A y J
por F de B y J, ¿no? O sea, ese es el producto de la matriz. O sea, es el renglón I por es el renglón I por el renglón J. Bueno, ahí lo pueden verificar. Entonces ya, por lo tanto, F es morfismo de anillos. Y bueno, sí, nada más si R y S tienen 1, entonces pues tenemos F de quien, de la matriz 1RR, 1RR, 1RR y 0 en los demás, ¿no? Entonces lo mandamos a F de 1R, F de 1R y 0 en los demás, F de 1R. Y bueno, eso nos va a dar eso ya nos da la matriz 1S, 1S, así está, 1S. Y sería un morfismo de anillos con 1.